Los estilos de vida que caracterizan los tiempos actuales son una puerta de entrada a un mundo de novedosas oportunidades de negocio, como lo son las lavanderías. Las parejas en las que ambos trabajan, los adultos que viven solos y tienen poco tiempo, los jóvenes que estudian lejos de su hogar y los turistas, son sectores cada vez más numerosos en nuestra sociedad, que requieren servicios novedosos y eficientes, y que sean compatibles con su dinámica de vida. Que más gente viva en espacios reducidos ayudará a que el negocio de las lavanderías sea más dinámico, ya que los usuarios prefieren hoy pagar por el lavado de su ropa, que perder el poco tiempo que tienen. Poner una lavandería representa una de las oportunidades de negocio que pueden desarrollarse con baja inversión. Así que acompáñame a ver este video. Hola. Bienvenidos al canal de Cómo poner un negocio. En este canal te presentamos una orientación para ayudarte a iniciar tu propio negocio. Si te interesa más información sobre cómo hacerlo, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos. La ubicación es uno de los factores clave del éxito. Para que puedas tomar la mejor decisión, sigue estos consejos y aprende a elegir el mejor lugar. Identifica a tus clientes. Lo primero que debes conocer es el perfil de tus clientes. Idealmente, estudia el lugar donde ellos viven y qué vialidades utilizarán para llegar hasta tu lavandería. Si es en auto, por ejemplo, es probable que necesites lugar para estacionamiento. Si transitan a pie, es clave que analices si el punto de venta y la zona te permitirán llamar su atención mediante letreros, promociones en calle u otras tácticas. Estudia el área cercana. Camina y pregunta, sobre todo a locatarios ya establecidos, si la calle mantiene afluencia toda la semana de lunes a viernes, y si el público es más bien familiar, universitario o ejecutivo. También puedes ubicarte cerca de los llamados generadores de tráfico. Supermercados, complejos de oficinas, escuelas, hospitales, estaciones de transporte público, entre otros. Y no te olvides de la competencia. Mapea dónde están, qué ofrecen y cómo sus clientes tienen acceso a sus lavanderías. La infraestructura de una lavandería debe ser planeada cuidadosamente, ya que los errores en instalaciones podrían ser costosos y te quitarán tiempo para solucionarlos. Por ejemplo, si rentas un local con un drenaje sin la suficiente capacidad para las tareas de una lavandería, tendrás que crearlo, y eso significaría romper el piso, excavar, instalar tubería, rellenar y colocar nuevamente el piso. Al interior te recomendamos que tu local tenga medidas mínimas de 20 metros cuadrados. Debes contar con toma de agua, toma de corriente, baño sencillo, piso lavable preferentemente de loseta cerámica, y una altura mínima de 2.5 metros. Al exterior es importante que tu local sea visible, sin obstáculos como letreros o árboles, ya que podrías estar perdiendo prospectos. Debe tener un espacio suficiente para bodega, y también considerar que si el negocio prospera, requerirá mayor capacidad para atender a tus clientes. Podrás iniciar tu negocio con al menos 3 lavadoras y 3 secadoras. 4 anaqueles de lámina, 2 mesas de trabajo de 1 metro de largo por 80 centímetros de ancho. Un mostrador de 1.5 metros de largo por 60 centímetros de ancho, y una báscula de hasta 30 kilogramos, así como también los insumos, detergente líquido y en polvo, suavizante, blanqueador, etc. Adicionalmente, para la operación y cobro de los servicios te podrás ayudar con un equipo de cómputo, sumadora, teléfono, notas de compra, etc. Así también requerirás de al menos un empleado. Las lavanderías son uno de los negocios con mayores ganancias con respecto a la inversión inicial, pero también, si estás pensando operarlo directamente por ti como dueño del negocio, es decir, sin empleados, es sumamente absorbente. Ya que deberás abrir sus puertas entre 8 y 9 a.m., y deberás cerrarlas como mínimo a las 7 p.m., ya que gran parte de tus clientes querrá dejar sus prendas a lavar antes de llegar a sus actividades diarias, y recogerlas antes de llegar a su casa. Ahora, si tu intención es tener empleados, requerirás supervisar al menos una vez cada 2 días. El que los clientes regresen a tu lavandería solo por necesidad o porque no tienen otra opción, no es un signo de un buen servicio. El cliente debe quedar convencido de que el lavado de su ropa es mejor que si él mismo lo hiciera, y que lo que paga por el servicio bien vale la pena. Es recomendable que con el tiempo ofrezcas la prestación de otros servicios dentro de tu lavandería, como son el planchado profesional y el servicio de tintorería, y con esto lograrás generar mayores ganancias.
El prometer cierto horario de entrega te obligará a cumplirlo estrictamente. Es por eso que te recomendamos planear bien los tiempos de cada servicio para no perder clientes por este concepto, sino ganarlos y hacer la diferencia en comparación con tus competidores. Ofrecer un servicio a domicilio es una gran idea que ayudará a ahorrarle tiempo a tus actuales clientes y a los potenciales. Sin embargo, lo más importante para que esta idea sea favorable para tu negocio es hacer la entrega en el tiempo prometido al cliente. Se trata de ahorrarle tiempo, y no lo contrario, como desafortunadamente lo hacen muchos negocios. Te sugerimos que, para empezar, no quieras abarcar demasiado. Generalmente introducir nuevos servicios implica probabilidades de equivocaciones si se implementan sin las debidas pruebas. Lo más adecuado es que empieces por un radio cómodo para las entregas, que no lleven más de 15 minutos, de 5 a 10 kilómetros, dependiendo de tu localidad, el tráfico y tu medio de reparto. Tal vez puedes empezar con una bicicleta, si el radio a repartir no es mayor a 5 kilómetros, o con tu propio automóvil. Si hay demanda suficiente, entonces puedes evaluar la compra de la primera moto o el primer auto. No te descapitalices por el momento. Aún no sabes si tu idea será aceptada por la clientela. Comienza por ofrecer este servicio, solicitándole al cliente un mínimo de compra para que resulte rentable para tu negocio. De lo contrario, podrías desechar esta opción en tu negocio cuando en realidad es una buena idea. Manejar efectivo en tu lavandería resultará muy cómodo y tradicional. Pero, en contraste, representa un mayor nivel de pérdida en caso de robos o asaltos, además que de algún modo limita las formas de pago de tu clientela. El manejo de instrumentos de pago que sustituyan el efectivo es una ola creciente e imparable. Recibir pagos con tarjetas de crédito o débito representará también comodidad para el cliente. Tener una terminal punto de venta, para aceptar tarjetas de crédito o débito, puede aumentar las ventas de tu lavandería en alrededor de 30%, y en 75% de los casos, el promedio de facturación aumenta considerablemente. A continuación, los 5 factores que debes considerar para tener éxito. Número 1. La ubicación. Muchas veces la gente pierde de vista que la ubicación es vital, y ponen la lavandería dentro de su casa porque piensan que será más fácil y más barato. Esto no es necesariamente cierto. De hecho, esa es una de las razones más frecuentes por las que las lavanderías fracasan. La mala ubicación. Establece tu lavandería en un local visible, con alto tráfico peatonal, cercano a zonas habitacionales, escolares o comerciales. Número 2. El servicio. El horario es vital, pues hay lavanderías que abren días festivos y domingos. Otros puntos importantes son el servicio a domicilio, conocer a la clientela, así como hacer promoción de servicios relacionados, planchaduría por ejemplo. También hay que hacer énfasis en la calidad del lavado, así como en la atención al cliente. Número 3. Administración estricta. Es común que en las lavanderías hay numerosos problemas administrativos, aunque de simple solución. Las familias tienden a comerse el negocio, es decir, invitan a familiares y amigos a hacer uso, o simplemente el efectivo tiende a perderse. No lo permitas y evitarás que tu negocio viva al día. Establece una administración objetiva y eficaz. Número 4. Sistematización. Muchos aún no entran en la era de la computación, pero contar con un sistema de punto de venta te ayudará a registrar, administrar y a agilizar el cobro. Y número 5. Publicidad. Aunque sea pequeña tu lavandería, debes practicar el buen hábito de la publicidad. Promueve ofertas especiales y de temporada en los medios de comunicación locales. Esperamos que esta información sea de ayuda para iniciar tu propio negocio de lavandería. Dale me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio, para recibir más videos como este, y también no olvides que puedes compartir y dejar tus comentarios y sugerencias en la parte de abajo. Gracias por tu atención. Chao.